Un gusto saludarlo, licenciado Miguel Prada. El día de hoy, a nuestro grupo número 7 le ha tocado la ruta arqueológica. A continuación, le hablaremos sobre unos puntos: introducción, descripción gráfica, los principales atractivos y le presentaremos unos análisis. Muchas gracias. A continuación, mi compañera le presentará la introducción. Espero sea de su agrado y lo disfrute. La ruta arqueológica representa una de las culturas más avanzadas de la humanidad, la cultura maya. Es la cultura más reconocida ya que representa la cotidianidad de sus habitantes y es considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Joya de Serén como sitios monumentales, centros ceremoniales y museos es un verdadero viaje al pasado, algo muy interesante y cultural, así como también espacios que componen esta ruta han sido reconocidos internacionalmente por la UNESCO en 1993. Un ejemplo de ellos es Joya de Serén, que tiene vestigios de civilizaciones que habitaron en el territorio hace más de 1200 años antes de Cristo. Joya de Serén, denominado la Pompeya de la América, un sitio arqueológico de talla mundial denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el único sitio maya donde se puede apreciar la vida cotidiana de sus habitantes. El Parque Arqueológico es uno de los centros prehispánicos más grandes de El Salvador, constituidos en la capital regional entre los años 600 a 900 después de Cristo, en el período clásico tardío, con una de las pirámides más altas a nivel mundial descubierta en El Salvador, con 24 metros de altura. Tazumal es un sitio ceremonial constituido de 600 a 900 años que cuenta con un museo muy interesante de joyas arqueológicas. Otro cautivador sitio es el Parque Arqueológico Casablanca, que cuenta con estructuras pirámides, museos y un taller atractivo de teñido con añil, donde se pueden crear propios diseños y poder plasmarlos en prendas de vestir. El Salvador cuenta además con sitios como Finca de San Antonio, que muestra al interior de su museo interesantes hallazgos. Miembros que componen la ruta: Finca de San Antonio, Cihuatán, Joyas de Serén, San Andrés, Casablanca y el Tazumal. La ruta arqueológica la comenzamos desde el departamento de Santa Ana, en un sitio más reconocido como Telar Casablanca. Está ubicado en la doble vía sobre el kilómetro 78 en el bypass que conduce de Santa Ana a Chalchuapa. Luego llegamos a lo que es el Tazumal. El Tazumal está a 80 kilómetros de la capital de San Salvador, ubicado en Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Luego pasamos a lo que es el departamento de La Libertad. En La Libertad tenemos dos sitios arqueológicos, los cuales son San Andrés. San Andrés está a 32 kilómetros de la capital de San Salvador y en la carretera CA1 y a tan solo 3 kilómetros de Joyas de Serén. Joyas de Serén está en la carretera San Juan Opico, en Aguas Escondidas, a 30 kilómetros de la capital de San Salvador. Luego finalizamos con lo que es el Parque Cihuatán. Cihuatán está en el kilómetro 36.5 de la carretera troncal del norte, al norte de Aguilar de San Salvador. Yo les voy a hablar sobre los principales atractivos de esta ruta arqueológica. El primer atractivo es Finca San Antonio. San Antonio data de los años 1873. Cuenta con un patrimonio familiar que ha venido de generación en generación por más de 2 siglos. En la finca San Antonio podemos encontrar diferentes actividades de recreación, como el museo. Cuenta con un taller de artesanías, un teñido natural con añil,
La finca San Antonio también cuenta con un tour de senderismo en el cual podemos disfrutar sobre la historia y aprender un poco más sobre la cultura maya. La finca San Antonio cuenta con 6 montículos arqueológicos, entre los cuales se encuentra el E3-1, que es el montículo más grande de El Salvador. La finca San Antonio también cuenta con una infraestructura colonial con más de 60 años de existencia. El siguiente atractivo es Joya de Serén. Joya de Serén está ubicado en el departamento de La Libertad. Fue declarado Patrimonio Natural por la UNESCO en el año 1993. Este sitio cuenta la vida cotidiana de sus pobladores indígenas, que se vio interrumpida por la erupción del volcán Loma Caldera. Joya de Serén cuenta con 18 estructuras, de las cuales 10 de ellas fueron excavadas, mostrando pasillos, puertas, bancas, baños de vapor, cultivos de maíz y jardines caseros. Los habitantes de ese sitio huyeron del fenómeno y dejaron prácticamente todas sus cosas intactas, incluso la comida que estaban preparando en ese instante la dejaron. La conservación de este sitio es gracias a más de 10 capas de ceniza que lo cubrieron por un poco más de 1400 años, hasta que fue descubierto en 1976. El siguiente atractivo es San Andrés. San Andrés se constituyó centro regional, ceremonial y administrativo entre los años 600 a 900 después de Cristo. En San Andrés podemos encontrar un obraje de añil que data de la época colonial, que tiempo después fue enterrado por la erupción del volcán Playón. Este sitio fue elaborado en pedregal, asimismo como en cráneos con incrustaciones dentales. San Andrés cuenta con un terreno con 35 hectáreas, convirtiéndose así en uno de los centros prehispánicos más grandes de nuestro país. El siguiente atractivo es Casablanca. Casablanca está ubicado a la entrada de la ciudad de Chalchuapa. Casablanca viene de la época de 1500 antes de Cristo hasta la llegada de los conquistadores españoles. En este lugar se encontraron objetos de las culturas náhuatl que datan del siglo XV. En Casablanca podemos encontrar un museo que cuenta con 4 rocas que están talladas, miden un poco más de 1 metro de altura. Casablanca cuenta con un taller, también cuenta con un museo, cuenta con un taller de teñido en el cual los visitantes pueden elaborar sus diferentes estampados de añil. El último atractivo es Tazumal. Sus primeras referencias datan del año 1892. Fue declarado Tazumal formalmente en el año de 1940. El Tazumal cuenta con una infraestructura que mide más de 24 metros. Entre ellas se encontraron ataúdes con más de 116 joyas de jade, espejos, jarras. También se encontraron cerámicas en forma de lagarto. A un costado de la infraestructura podemos ver lo que es un campo, que aparentemente puede ser un campo de juego, pero que en esos momentos está siendo parte de una investigación. Muy buenas. El día de hoy les vengo a presentar un análisis de PES sobre la ruta arqueológica de El Salvador. Políticamente, ¿qué reconocimiento tiene la ruta arqueológica? Está certificado por la UNESCO. Y por si fuera poco, en algunos de los espacios que componen esta ruta hasta han sido reconocidos internacionalmente por la UNESCO en 1993. Tal es el caso de Joya de Serén, que tiene vestigios de civilizaciones que habitaron el territorio desde hace más de 1200 años antes de Cristo. ¿Qué puedo esperar de este paseo? Durante esta ruta podrás visitar la vasta cantidad de lugares arqueológicos que hay en el territorio salvadoreño.
Por ello podrás encontrar un viaje único que te llevará a localidades y estructuras que no verás en ninguna otra parte. Bueno, dentro del abanico de estructuras que se presentan ante tus ojos, estas pirámides, templos, ceremonias y patios de juegos ofrecen mucho más. Económicamente, ¿qué aportes positivos tienen al país? Bueno, impulsa la economía, genera divisas, distribuye la riqueza y mitiga la pobreza en los territorios que ésta misma se desarrolla. Crea empleos y oportunidades de inserción productiva con equidad de género. Socialmente, ¿qué ofrece la ruta arqueológica de bueno? Bueno, por medio del Ministerio de Turismo y Corsatur, se promueve 7 parques arqueológicos localizados en diversas zonas del país, contribuyendo la denominada Ruta Arqueológica de El Salvador. Su recorrido está basado en la oferta del patrimonio nacionales situados en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador, ubicados en el occidente y en el centro respectivamente. De los sitios que se resguarda dicha ruta se encuentran los parques arqueológicos de Tazumal, Casablanca, San Andrés y Joya de Serén, considerando propuestas de recursos museográficos internamente sobre cronología y tipología de la cerámica prehispánica representativa de la ruta arqueológica promovida por la Corporación Salvadoreña de Turismo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Chihuatán, así como los asentamientos del sitio arqueológico del lago de Guija y las zonas orientales de las grutas del Corintio y los petrograbados de Quelapa. Tecnológicamente, ¿cómo implementaremos la tecnología? Está más que claro que la pandemia ha cambiado las normalidades pues esto mismo ha impactado rotundamente al turismo del país y de todo el mundo. Lo que proponemos es, mediante el uso de la buena tecnología, de las herramientas que tenemos a disposición, darles un correcto uso en mejorar y fomentar la protección y precaución entre todos. Gracias. Un placer saludar. El día de hoy le vendré a presentar lo que es nuestro análisis de DAFO sobre la ruta arqueológica de El Salvador. Bueno, en las debilidades. Bueno, una gran debilidad se ha generado hace relativamente poco, puesto que con la pandemia de COVID-19 ha afectado brutalmente a la ruta arqueológica, y no solo la ruta, sino que a todo el turismo en general, lo que de igual manera ha generado menor cantidad de ingresos y dificultando la estadía del turista por su misma inseguridad de contagiarse de esta terrible enfermedad. Amenazas. Está claro que la inseguridad del turista internacional o local está bien presente, llevado de la mano por la reciente tragedia que está viviendo el mundo. Por esto mismo se debe generar e implementar un plan de acción afine a lo que el turista nacional e internacional necesite y se pueda mantener todo bajo absoluto control. Una gran fortaleza de esto es una gran ventaja que tiene la ruta arqueológica por encima de otras, en su claro mantenimiento a lo largo de los años. Es claro que ha mantenido sus instalaciones que tanto lo caracterizan, pues esto supone una diferencia contra otras rutas, pero por supuesto no se debe olvidar darle su debido mantenimiento. En las oportunidades, está claro que la ruta turística salvadoreña ofrece un vistazo a lo que fue la historia de nuestros antepasados, y sin importar el pasar de los años, este se conserva a día de hoy, que a su vez genera ingresos a las personas que trabajan en esto, y es un buen recuerdo de donde vinimos. Recuerda, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Gracias.
El Estado es el primer interesado en tener profesionales que desarrollen una retórica histórica que la sustente ideológicamente, que mantengan organizados los restos del pasado en archivos y museos y que enseñen a generaciones futuras las claves históricas de la propia nación. Propietaria de la Hacienda San Andrés, la familia Dueñas generosamente avalaba el acceso al sitio a sucesivas generaciones de investigadores. Partiendo de 1940, con el primer proyecto en el sitio liderado por John Demick, incluso cuando la zona monumental del sitio empezaba a ser visitada por turistas en los años 70. Las investigaciones en aquellos años y excavaciones han revelado que este fue un centro político y ceremonial, y está comercial y constituyendo una de las grandes ciudades mayas. Sin embargo, en las últimas décadas, la diversidad y el equilibrio ecológico del país han sufrido el duro impacto del urbanismo, la contaminación y la solución. La creciente concentración de la población en las áreas urbanas han llevado a un mayor agrupamiento de la población de las regiones sur y occidental del país, especialmente el área metropolitana de San Salvador. Estas zonas constituyen a un ecosistema frágil, ya que en ellas se canalizan y se alimentan los acuíferos del corredor sur del país, limitando la capacidad de abastecimiento de agua. Estas zonas constituyen un ecosistema frágil a partir de las fuentes subterráneas. En 1994, los 181.000 turistas dejaron al país $28.8 millones. 3 años después, se creó un ente rector especializado denominado Corporación Salvadoreña de Turismo, Corsatur. Ese año ingresaron 381.000 visitantes y $74.7 millones. Desde ese momento el turista se ha registrado un crecimiento significativo con respecto a los años anteriores. En 2002 a 2004 la actividad inyectó 424.7 millones de la economía. En 2018 visitaron el país 1.8 millones de turistas, quienes dejaron la economía alrededor de 720 millones según cifras del Ministerio del Turismo. Los turistas que visitaron El Salvador en 1900 a 2019 dejaron al país ingresos por 1.761 millones, una cifra superior en 15% con respecto a los 1.531 millones reportados en 2018, según anunció el Ministerio de Turismo. Aunque El Salvador recibió turistas de todo el mundo, el listado se encabezó Guatemala, seguido de Estados Unidos y Honduras, que aportaron el 35%, 34% y el 16% del total de visitantes respectivamente. Solo en diciembre se reportaron 28.424 visitantes que ingresaron al país por distintas vías, aérea, terrestre y marítima. En 2018, el ingreso fue de 273.605 visitantes. El turismo arqueológico se vio afectado debido a que la principal atracción ya no eran esos sitios arqueológicos, sino las playas.